La enseñanza de las lenguas angelicales es uno de los temas que realmente han generado mucha polémica dentro de las iglesias y dentro de los creyentes. Pero ¿qué es lo que realmente la Biblia nos dice? O vamos a tratar de entender qué es lo que la Biblia nos dice en cuanto a este tema. Un tema delicado, pero importante para conocerlo, para poder de esa manera basar nuestras enseñanzas siempre en la palabra de Dios. Esta es nuestra lección muy especial de hoy día aquí, en Un Momento con Dios. Antes de comenzar el tema y antes de ver el versículo en el que hace referencia Pablo en el capítulo 13 de primera carta a los Corintios, en el versículo 1, tenemos que entender un poquito el contexto de lo que Pablo estaba hablando. Si nos damos cuenta desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14, Pablo va a estar mencionando sobre los dones. Y obviamente menciona de que los dones son capacidades dadas por Dios a través del Espíritu Santo y que cada creyente las recibe y que cada uno de nosotros tenemos que conocer cuáles son los dones que tenemos. Y obviamente menciona de que el don del apostolado, el don de la predicación, el don de sabiduría, el de conocimiento, el de dar, el de misericordia, el de lengua, el de interpretación de lenguas y otros dones más. Pero antes de continuar, Pablo les quiero llamar la atención a los hermanos que estaban en la iglesia en Corinto de que hay algo más valioso que los dones y que tenemos que entender. Pablo estaba posiblemente llamando la atención en vista de que debe haber habido un mal uso, y como vamos a ver en el capítulo 14, había un mal uso de los dones y la manera como ellos se consideraban. Lamentablemente, a veces el orgullo del hombre puede llevarle a mirarse a sí mismo cuando usted posee uno de los dones de una manera superior a los demás. Recordemos que en el capítulo 12 Pablo había estado hablando también de que hay que tener cuidado de que ninguno pueda decir de que porque no tengo este don no soy parte del cuerpo, o porque no tengo esta capacidad no soy, o porque los otros no tienen ellos, nosotros no podemos dejarlos, debemos dejarlos fuera. Antes nos llevaba la atención Pablo, como vimos en la lección anterior, a que la iglesia debe mantener esa unión, esa integración, esa participación todos. Pero al final del capítulo 12, Pablo les dice, procurad los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Aquí Pablo estaba diciéndoles, yo quiero hablarles de algo que es más importante que los dones. Y si bien él pasa tiempo hablándoles de eso, abre esa ventana aquí para hablar sobre el amor. La palabra amor en este pasaje Pablo lo utiliza 9 veces en el capítulo 13 para referirse específicamente a esta particularidad, a esta expresión pura de la característica de Dios. Recordemos que Dios es amor y Pablo estaba diciéndoles, yo quiero que recuerden algo muy importante. Si Dios es amor, yo quiero que ustedes amen y vamos a ver en la siguiente lección a qué se refería Pablo cuando decía, yo quiero que amen de esta manera. Entonces Pablo estaba introduciendo la enseñanza del amor para hablar sobre esto. Pero, como vamos a ver en los primeros versículos del capítulo 13, les dicen, hay algo que quiero que entiendan. Antes de seguir hablando de dones, y voy a hablarles de algo que es más excelente, él utiliza una figura literaria que se conoce como hipérbole. La hipérbole es una exageración o una hipótesis exagerada de algo general que es utilizada para enseñar algo específico. En otras palabras, se da la idea de algo que podría ser una ilustración que tal vez no es real, con el propósito de llevar al oyente a mirar que hay algo específico que el que está enseñando quiere compartirnos. Y en ese instante, con esta ilustración, con esta hipérbole, Pablo estaba introduciendo de que hay algo más excelente. Y les voy a hablar del amor. Pero antes de decirles del amor, les dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, y si yo tuviese toda profecía, y si yo entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe, Y les dice más adelante, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado,
Pablo estaba haciendo ilustración de algo que era muy amplio. Pablo no se estaba enfocando solamente a las lenguas angelicales, como algunos utilizan de este pasaje para enseñar de la existencia de tal. Entonces Pablo estaba diciéndoles, miren, si yo pudiera hacer todas estas cosas, pero si no tengo amor, les dice ahí, nada soy, nada, de nada me sirve, y aún inclusive les dice, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces Pablo les estaba diciendo, quiero que comprendan una cosa. Hay algo más importante que si yo tuviera cualquiera de los dones y los usara al máximo de todos ellos y pudiera hacer todo lo posible, pero si yo no tengo amor, de nada me sirve. Y aquí introducimos una gran verdad. Nosotros tenemos que recordar de que aún dentro de la iglesia lo más importante es el amor que debe existir entre los unos y los otros. Así es que es muy importante esto. Aparte de eso, Pablo, aparte de este pasaje del versículo 13, en ningún otro lugar se menciona el hecho de que los ángeles tengan un tipo de comunicación especial o diferente. Antes, al contrario, en todas las veces en las que en la Biblia entera vemos a los ángeles comunicándose con los hombres, lo único que podemos observar de parte de los ángeles es que ellos llegaban con una comunicación clara, sin ningún problema. Aún inclusive las personas, los oyentes, no decían, háblame algo diferente porque no te entiendo. Lo único que sí era especial era de que el ángel se les manifestaba y les decía lo que tenían que hacer. Aún vemos esto en María y en José, los padres del Señor Jesucristo, que recibieron mensajes de ángeles. Y eso vemos a lo largo de todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Así es que no se menciona algo así. Aparte de ello, aún inclusive cuando, por ejemplo, Isaías y el apóstol Juan, en sus libros del libro de Isaías y en el libro de Apocalipsis, cuando hacen referencia a la adoración angelical, cuando ellos estaban en sus visiones, en ningún momento mencionan de que habían palabras que ellos no comprendían. Y más bien es interesante ver cómo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, estos dos mensajeros de Dios mencionan de que los ángeles decían, santo, 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 haciendo referencia a Dios. Y vemos de que la comunicación de lo que ellos entendían, de la adoración de la cual estaban siendo testigos, en ningún momento fue usado un idioma o un lenguaje que ellos no podían comprender. Entonces, no hay evidencia realmente de la existencia de este hecho. Y es ahí donde tenemos que mirar en el contexto realmente, no solo del pasaje, en el que el pasaje realmente, el énfasis no es las lenguas humanas, ni angélicas, ni las profecías. El contexto en esta porción de la Biblia es hablar sobre el amor, sino que también podemos ver que en los otros contextos de toda la Biblia, en ningún momento se menciona algo fuera de lo normal. Así es que, ateniéndonos a una hermenéutica correcta, la Biblia no nos enseña, o por lo menos de este pasaje no podemos tomar que eso es lo que estaba enseñando Pablo. Así es que nosotros tenemos que tener algo muy importante. Como creyentes, nosotros tenemos que basar nuestro entendimiento de la palabra de Dios en una hermenéutica apropiada. La palabra hermenéutica en sí quiere decir utilizar las herramientas que se tienen conocidas para poder interpretar correctamente los pasajes y de esa manera no sacar enseñanzas que no están marcadas en el pasaje y que tal vez pueden llevarnos a alejarnos de una enseñanza correcta de lo que la Biblia realmente nos quiere decir. Para eso necesitamos obviamente la presencia del Espíritu Santo, quien es que nos ayuda a conocer la verdad. Él nos guía a la verdad. Él inspiró la palabra de Dios y obviamente él sabía lo que estaba inspirando a través de Pablo para poder enseñar. Pero a lo largo de toda la Biblia no encontramos algo así. Y en este pasaje, lo único que hace Pablo
es utilizar estas hipótesis exageradas para hablar sobre el amor. Así es de que seguramente no encontramos en este pasaje que Pablo estaba mencionando de algo existente. Y hablando de lenguas, del don de lenguas en sí, lo único que podemos ver en pasajes como por ejemplo en el capítulo 2, en el versículo 4 al 13 del libro de Hechos, lo único que encontramos es de que las personas que estaban escuchando a los discípulos hablar en lenguas en el día de Pentecostés, ellos decían, nosotros les escuchamos hablar nuestros propios idiomas, de nuestros propios dialectos, y les hablan de árabe y hablan en persa y les mencionan diferentes dialectos que los que estaban presentes conocían. Entonces, ahí vemos de que más bien el don de lenguas no es el hablar en forma sin sentido ni utilizar palabras que no tienen su base en un idioma o un lenguaje humano. Al contrario, vemos que el don de lenguas era un idioma de otra región del mundo que otras personas hablaban y que muchas veces no era conocido para una persona que no había escuchado ese idioma. Entonces, eso sí vemos en la Biblia, que la Biblia enseña de que el don de lengua era una capacidad sobrenatural de hablar de un idioma del cual yo nunca había escuchado y que a través del Espíritu Santo esa persona podía decirlo en ese dialecto y las personas que lo escuchaban podían entenderlo. Así es de que aprendamos de la palabra de Dios. Pasemos más tiempo estudiándola. Dediquemos tiempo buscando herramientas para poder comprender bien la palabra y mantengamos la enseñanza de la palabra de Dios en el contexto solo de la Biblia, tal como ella lo enseña, para no crear enseñanzas falsas que pueden apartar al hombre de lo que Dios realmente nos ha dicho en la Biblia. Que Dios nos ayude a cuidar esto. Que Dios ponga en nosotros desempeño de aprender más de la Biblia, porque sólo así edificaremos nuestras vidas en las verdades eternas de la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude.